La noticia sorprendió a todos en una tarde gris, de esas que parecen estar cargadas de presagios oscuros sin que nadie lo note hasta que la realidad golpea. Verónica Echegui, la actriz madrileña de talento indiscutible, había muerto a los 42 años. El titular se expandió como un eco por los portales digitales, las radios, las cadenas de televisión y las redes sociales, dejando tras de sí una ola de incredulidad y dolor. Era una de esas informaciones que nadie quiere leer, mucho menos aceptar, porque rompía con la lógica de la vida. Alguien lleno de energía, de proyectos, de carisma y de juventud no podía desaparecer de repente. Y, sin embargo, la realidad se imponía con brutal crudeza. Verónica no era solo una actriz conocida por su versatilidad en el cine, la televisión y el teatro, sino también una mujer que había conseguido conectar con el público gracias a una autenticidad que traspasaba la pantalla. Desde muy joven demostró que había nacido para las artes escénicas, que poseía esa mezcla de magnetismo y naturalidad que pocas veces se dan juntas en una misma persona. Su carrera fue un recorrido de riesgos, de personajes profundos, de decisiones que la alejaban del camino fácil de la popularidad superficial y la llevaban, en cambio, hacia una trayectoria sólida, reconocida y respetada. Por eso su muerte a los 42 años dejaba un hueco difícil de llenar en la cultura española. No se trataba únicamente de la pérdida de una intérprete, sino de un espíritu creativo, de una voz que aportaba frescura, de una artista que aún tenía mucho que decir. La conmoción se reflejaba en las lágrimas de sus compañeros de profesión, en los mensajes sentidos de directores y guionistas, en las reacciones espontáneas de miles de seguidores que acudieron a sus redes sociales para dejar palabras de despedida. Nadie estaba preparado para enfrentar ese adiós prematuro. Las primeras informaciones hablaban de las circunstancias de su fallecimiento con cautela. Como ocurre en los momentos iniciales tras una tragedia, los medios manejaban datos incompletos, rumores que se entremezclaban con hechos confirmados, hasta que poco a poco fue emergiendo una versión más clara. El respeto hacia la familia era máximo, pues se trataba de un golpe devastador. Su círculo cercano pedía silencio, pedía calma, pedía tiempo. Pero la noticia, inevitablemente, generaba un impacto que trascendía lo personal para convertirse en un acontecimiento nacional. En Madrid, donde nació y creció, la noticia corrió como la pólvora. Vecinos del barrio en el que pasó su infancia recordaban a Verónica como aquella niña alegre que soñaba con escenarios, que imitaba a actrices frente al espejo, que organizaba pequeñas representaciones con amigos y familiares. Muchos de ellos no podían evitar emocionarse al rememorar cómo había cumplido con creces aquellas ilusiones, cómo había escalado paso a paso en una industria tan complicada, con una mezcla de talento, disciplina y un carácter que nunca se dejaba arrastrar por la vanidad. Los periodistas culturales hacían balance de su trayectoria, repasaban sus papeles más recordados, desde aquel debut en Yo soy la Juani, que la catapultó a la fama y le dio una nominación al Goya, hasta sus interpretaciones más recientes en series internacionales. Cada proyecto suyo parecía estar marcado por un mismo sello: intensidad, compromiso y sensibilidad. Verónica no se conformaba con lo fácil. Buscaba el reto, se adentraba en personajes incómodos, exploraba los matices humanos con una entrega total. Directores de renombre habían confesado en más de una ocasión que trabajar con ella era un lujo porque aportaba más de lo que se le pedía, porque pensaba en el personaje como un ser vivo, porque lograba que los espectadores se olvidaran de que estaban viendo a una actriz. En los últimos años, además de su carrera como intérprete, había dado pasos firmes en la dirección. Su cortometraje Tótem Loba no solo fue un éxito de crítica, sino que reveló otra faceta creativa que prometía mucho futuro. Ganó premios, recibió reconocimientos en festivales, y sobre todo dejó claro que Verónica no tenía miedo a contar historias desde perspectivas distintas, que su mirada era valiosa y necesaria en la industria audiovisual. Por eso, muchos se preguntaban qué habría podido ofrecer al mundo si la vida le hubiera dado más tiempo. La reacción de sus compañeros de profesión fue inmediata.
Actores y actrices que habían compartido rodajes con ella la recordaban como alguien generosa, capaz de tender una mano, de levantar el ánimo en un set agotador, de dar consejos sin imponer nada. Decían de ella que tenía una risa contagiosa, que sabía improvisar en el momento justo, que era intensa en lo artístico pero cercana en lo humano. Directores como Fernando León de Aranoa o Daniel Monzón, con los que trabajó en diferentes etapas de su carrera, confesaban sentirse desolados y describían a Verónica como una intérprete de raza, alguien que se dejaba la piel en cada plano. El Ministerio de Cultura emitió un comunicado lamentando la pérdida de una de las grandes figuras del cine español contemporáneo. La Academia de Cine hizo lo mismo, recordando su paso por los Goya, sus nominaciones, sus colaboraciones. Y en las redes, la etiqueta con su nombre se convirtió rápidamente en tendencia mundial, con miles de mensajes que expresaban tristeza y gratitud. Los fans compartían escenas de películas, entrevistas en las que se mostraba espontánea y divertida, fotografías que demostraban cómo era capaz de irradiar carisma incluso sin proponérselo. Más allá de su carrera, lo que más resaltaban quienes la conocieron era su forma de ser. Verónica nunca se creyó el personaje de estrella. No se dejó atrapar por los focos ni por la superficialidad del éxito. Prefería mantener los pies en la tierra, cultivar amistades verdaderas, dedicarse a causas sociales en silencio, sin necesidad de que se supiera. Participaba en proyectos solidarios, defendía los derechos de las mujeres en la industria, hablaba de salud mental con valentía, recordando siempre que detrás de la fama había personas de carne y hueso. En las horas posteriores a la noticia, los medios reconstruían su vida con todo el cuidado posible. Nacida en Madrid en 1982, estudió interpretación y pronto demostró un talento que llamaba la atención. El gran público la descubrió en Yo soy la Juani de Vigas Luna, donde encarnaba a una joven de barrio con sueños de grandeza y con una fuerza arrolladora. Aquel papel no solo la lanzó, sino que la convirtió en símbolo de una generación. A partir de ahí vinieron proyectos tan distintos como Una palabra tuya, La fría luz del día, 6 puntos sobre Emma o Katmandú, un espejo en el cielo, donde cada vez demostraba que podía ser camaleónica, que no había género que se le resistiera. También destacó en televisión, participando en series de gran éxito tanto en España como en el extranjero. Su incursión en producciones internacionales la llevó a rodar en inglés, demostrando que podía dar el salto sin problemas. Pero siempre volvía a España, siempre buscaba ese cine más íntimo, más arriesgado, más personal. Era como si su brújula artística la guiara hacia los lugares en los que realmente podía crecer, aunque no fueran los más rentables. El velatorio se preparaba en Madrid, rodeado de una discreción solemne. Familiares, amigos y colegas acudían con el corazón encogido, algunos incapaces de articular palabras. En la puerta de la sala, decenas de admiradores dejaron flores, velas, cartas. Era la manera que tenían de despedirse de alguien que, sin conocerla personalmente, había formado parte de sus vidas a través de la pantalla. El dolor colectivo era palpable. Mientras tanto, en los programas de televisión y en las tertulias culturales, se abría el debate sobre el legado que dejaba. Muchos insistían en que Verónica Echegui debía ser recordada como una de las grandes actrices de su generación, una de esas mujeres que rompieron moldes, que no se conformaron con ser la guapa de la película, que buscaron papeles complejos, que contribuyeron a enriquecer el cine español con honestidad y valentía. Se hablaba también de la necesidad de valorar más a los artistas en vida, de no esperar a que mueran para reconocer su aportación. En sus últimas entrevistas, Verónica había dejado entrever un momento de plenitud. Hablaba de nuevos proyectos como directora, de su interés en explorar otras narrativas, de su compromiso con el cine independiente. Se mostraba ilusionada, con ganas de seguir creciendo. Esa ilusión truncada es lo que más pesaba en los corazones de quienes la admiraban. Porque su muerte no solo era la despedida de una carrera ya hecha, sino la interrupción de un futuro prometedor. Con el paso de las horas, la noticia alcanzaba rincones insospechados. Actores de Hollywood que habían coincidido con ella en rodajes enviaban mensajes. Festivales de cine internacionales compartían comunicados. Revistas extranjeras dedicaban artículos a su figura, resaltando que no solo era un talento español,
sino una artista con proyección global. Esa repercusión mostraba hasta qué punto había dejado huella más allá de nuestras fronteras. En Madrid, una marea de admiradores proponía organizar un homenaje público, una proyección de sus películas en plazas, un ciclo de cine dedicado a ella. Se hablaba incluso de bautizar con su nombre una sala de cine o un festival de cortometrajes, como manera de perpetuar su memoria. La idea no tardó en ser recogida por instituciones culturales que reconocían la importancia de mantener vivo su legado. En los barrios donde había crecido, la tristeza se mezclaba con el orgullo. Orgullo de haber tenido cerca a alguien que demostró que los sueños podían cumplirse, que con esfuerzo y pasión se podía llegar lejos. Orgullo de que una chica de allí hubiera conquistado alfombras rojas, festivales, pantallas de todo el mundo. Los vecinos contaban anécdotas pequeñas, como cuando la veían de niña ensayando diálogos en un portal o cantando en la calle. Era como si todo eso cobrara un sentido especial ahora que ya no estaba. Las generaciones más jóvenes, aspirantes a actores y actrices, también la mencionaban como un ejemplo a seguir. Verónica había mostrado que se podía tener una carrera sólida sin perder la autenticidad, que se podía decir no a papeles que no convencían, que se podía dirigir un proyecto propio y triunfar con él. Muchos estudiantes de interpretación compartían en redes cómo ella los había inspirado, cómo habían sentido que era posible encontrar un lugar en un mundo tan competitivo gracias a historias como la suya. El impacto emocional era tan grande porque su muerte recordaba la fragilidad de la vida, lo inesperado de los giros que ésta puede dar. Nadie imaginaba que una mujer en plena madurez artística, con todo un futuro por delante, pudiera marcharse tan pronto. Esa fragilidad hacía que muchos reflexionaran sobre lo importante de valorar el presente, de reconocer los logros de quienes nos rodean mientras están entre nosotros. La figura de Verónica Echegui se agigantaba con las horas. Se revisaban sus entrevistas pasadas, sus declaraciones sobre feminismo, sobre el papel de la mujer en el cine, sobre la importancia de arriesgarse en el arte. Era una mujer que no tenía miedo de hablar claro, que defendía sus ideas con fuerza pero con elegancia. Y eso la convertía en un referente más allá de la actuación. Al caer la noche, en diferentes ciudades, grupos de admiradores organizaron vigilias improvisadas. Encendieron velas, proyectaron escenas de sus películas en paredes blancas, leyeron fragmentos de guiones que ella había interpretado. Era un modo de aferrarse a lo que quedaba de ella, su obra, su energía, su recuerdo. Porque aunque la persona desapareciera, el arte quedaba para siempre. Los días siguientes estuvieron marcados por homenajes en televisión, recopilaciones de sus mejores escenas, tertulias en las que críticos analizaban lo que había aportado al cine español. Cada uno coincidía en algo, su ausencia dejaba un vacío imposible de llenar. Y, sin embargo, su legado servía para recordar la fuerza del arte, la capacidad de una persona de tocar miles de vidas con su talento. La familia, con discreción, agradeció el cariño recibido. Insistieron en que Verónica hubiera querido que se la recordara con alegría, con risas, con sus películas. Que no se quedara todo en la tristeza, sino en la celebración de lo que había logrado. Ese deseo se convirtió en consigna para muchos de sus admiradores, que comenzaron a organizar ciclos de cine caseros, a compartir sus películas entre amigos, a recomendar sus papeles a quienes aún no la conocían. La muerte de Verónica Echegui a los 42 años se convirtió en una de esas heridas colectivas que tardan en cicatrizar. Porque no era solo una artista que se iba, sino una mujer que había conseguido hacerse un hueco en la memoria afectiva de un país. La sensación general era de pérdida injusta, de destino cruel. Y, sin embargo, en medio de la tristeza, quedaba la certeza de que su obra seguiría viva, de que cada vez que alguien viera una de sus interpretaciones, Verónica estaría ahí, con su mirada intensa, con su risa espontánea, con esa capacidad suya de emocionar y de conectar. Y así, entre lágrimas y recuerdos, se fue construyendo el mito. La actriz que nunca dejó de ser auténtica, la mujer que se atrevió a arriesgar, la creadora que prometía un futuro brillante. Verónica Echegui, con solo 42 años,
ya había dejado una huella imborrable. Su partida era un golpe brutal, pero también un recordatorio de que hay vidas que, aunque breves, logran iluminar mucho más que otras más largas. Porque lo importante no es cuánto se vive, sino la intensidad con la que se hace. Y en eso, Verónica había sido única. Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, nació en Madrid en 1982. Su infancia estuvo marcada por la curiosidad, la imaginación y una energía que la diferenciaban. No era una niña común, al menos en el sentido de conformarse con juegos sencillos. Desde pequeña mostró una inclinación por la interpretación. A los 8 años ya organizaba pequeñas obras de teatro en casa, escribía diálogos improvisados y arrastraba a sus amigos y hermanos a representar historias inventadas. Su madre recordaba cómo podía pasar horas delante de un espejo, imitando expresiones, gestos y voces, como si estuviera preparándose sin saberlo para un futuro que la llevaría a la gran pantalla. Durante la adolescencia, ese impulso artístico se mezcló con la inquietud propia de la edad. Quería comerse el mundo, probar cosas nuevas, desafiar límites. Estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD, de Madrid, uno de los centros más prestigiosos, y allí comenzó a forjarse como actriz profesional. Sus profesores coincidían en que era una alumna con una energía desbordante, que nunca se conformaba con lo superficial y que siempre buscaba ir más allá en la construcción de un personaje. Su salto a la fama llegó en 2006, cuando Vigas Luna la eligió como protagonista de Yo soy la Juani. La película narraba la vida de una joven de barrio que aspiraba a ser actriz y que luchaba contra los prejuicios y las dificultades sociales. El paralelismo con la propia vida de Verónica era evidente, una chica con sueños inmensos que se abría paso en un mundo hostil. La película fue un éxito moderado en taquilla, pero se convirtió en un fenómeno cultural porque retrataba a una generación. Y, sobre todo, convirtió a Verónica en una estrella emergente. Su interpretación fue aplaudida por la crítica y le valió una nominación al Goya como actriz revelación. A partir de ese momento, su carrera no se detuvo. En 2008 protagonizó Una palabra tuya, basada en la novela de Elvira Lindo, donde compartió cartel con Malena Alterio. La película fue un drama humano y profundo, en el que Verónica dio vida a un personaje vulnerable, lleno de matices. De nuevo, la crítica elogió su capacidad para transmitir emociones intensas con naturalidad. En 2011 llegó Katmandú, un espejo en el cielo, dirigida por Itziar Bollaín. En ella, Verónica interpretaba a Laia, una joven maestra catalana que viaja a Nepal y se enfrenta a un mundo completamente diferente. Fue un papel exigente, tanto en lo físico como en lo emocional, que la consolidó como una actriz de talla internacional. Ese mismo año protagonizó también 6 puntos sobre Emma, donde daba vida a una mujer ciega obsesionada con ser madre. Una interpretación arriesgada, compleja, que de nuevo la colocó en el centro de todas las miradas. En paralelo a su trabajo en cine, Verónica incursionó en televisión. Participó en series españolas y más adelante en producciones internacionales como Fortitude o Trust, donde compartió escenas con actores de renombre mundial. Su inglés fluido y su versatilidad la convertían en una actriz perfecta para dar el salto a proyectos globales. Y lo hizo sin perder nunca su identidad, sin dejar de volver a España para participar en proyectos más pequeños, pero significativos. Cada elección suya hablaba de un compromiso con el arte y no con la fama. Podría haberse instalado en la comodidad de la popularidad, aceptando papeles comerciales, pero prefería seguir explorando caminos difíciles, personajes con aristas, guiones que planteaban preguntas incómodas. Esa coherencia la hacía especial. Su faceta como directora comenzó a gestarse poco después. Durante años había escrito pequeñas historias y soñaba con llevarlas a la pantalla. Finalmente, en 2021 estrenó Tótem Loba, un cortometraje que denunciaba la violencia de género desde una perspectiva simbólica y poderosa.
La pieza recibió el Goya al mejor cortometraje de ficción y fue reconocida en festivales. La crítica destacó la valentía de Echegui al abordar un tema delicado con una propuesta visual original y arriesgada. Ese premio fue un punto de inflexión. Confirmaba que Verónica no solo era una gran actriz, sino también una creadora con voz propia. En entrevistas posteriores, ella misma confesó que dirigir había sido una de las experiencias más intensas de su vida, porque la ponía en un lugar de responsabilidad distinto. Ya no era solo la intérprete de una historia, sino la encargada de construirla desde cero. Y ese camino era el que más le ilusionaba en aquel momento de su vida. En cuanto a su vida personal, Verónica fue siempre muy reservada. Nunca quiso convertirse en personaje de la prensa rosa. Su discreción era parte de su encanto, dejaba que se hablara de sus trabajos, de sus proyectos, pero no de su intimidad. Aún así, era conocida su relación con el también actor Alex García, con quien compartió vida y profesión durante años. Juntos formaban una de esas parejas queridas por el público, cómplices, discretos, que preferían apoyar el talento del otro antes que buscar titulares. En los últimos años, Verónica se encontraba en un momento de madurez plena. Había encontrado un equilibrio entre actuar y dirigir, entre la exposición pública y su vida privada. Hablaba con serenidad de sus próximos proyectos, mostraba entusiasmo en cada entrevista y transmitía la sensación de estar viviendo una etapa muy fecunda. Por eso su muerte resultaba todavía más impactante. Se iba alguien que estaba en su mejor momento creativo, que tenía mucho que ofrecer y que parecía estar disfrutando del camino. Los homenajes se multiplicaron. En la Filmoteca Española se organizó un ciclo especial con sus películas más emblemáticas. En los festivales de cine de San Sebastián y Málaga se guardó un minuto de silencio en su memoria. Las cadenas de televisión emitieron programas especiales repasando su carrera. Y, sobre todo, los espectadores volvieron a ver sus películas, esta vez con lágrimas en los ojos, como si quisieran aferrarse a lo poco que quedaba de ella. La cronología de su carrera impresionaba a cualquiera que la repasara. 2006, Yo soy la Juani, debut y nominación al Goya. 2008, Una palabra tuya. 2010, La fría luz del día. 2011, 6 puntos sobre Emma y Katmandú, un espejo en el cielo. 2012, Volando voy. 2015, La gran familia española y participación en series como Fortitude. 2017, Trust, de Danny Boyle. 2019, Paquita Salas, participación especial. 2021, Totem Loba, como directora, Goya al mejor cortometraje. 2022 a 2024, diferentes producciones internacionales y proyectos de dirección en desarrollo. Cada uno de esos títulos hablaba de una actriz en constante evolución, incapaz de repetirse. Si algo la caracterizaba era su capacidad para reinventarse, para pasar de la comedia al drama, del cine independiente al rodaje internacional, sin perder nunca su esencia. En su muerte, España perdió no solo a una intérprete brillante, sino a una voz creativa que apenas estaba comenzando a desplegar todo su potencial. La tristeza colectiva no era solo por lo que había dado, sino por lo que ya no podría dar. Ese futuro truncado se convertía en un vacío difícil de asumir. Las nuevas generaciones la seguirán descubriendo. Porque sus películas quedan, sus cortos quedan, sus entrevistas quedan. Su risa espontánea queda grabada en vídeos que se comparten una y otra vez. Y cada espectador que vea Yo soy la Juani dentro de 20 años sentirá lo mismo que sintieron quienes la vieron en 2006, la certeza de estar frente a un talento único. El recuerdo de Verónica Echegui a los 42 años se transforma así en un homenaje permanente. Su legado vive en cada escena, en cada gesto, en cada palabra pronunciada frente a una cámara. Y aunque su vida se haya apagado demasiado pronto, su arte la mantendrá presente por siempre.